Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Derecho Procesal Civil y Comercial. Bien, continuamos con la clase de hoy hablando del acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir esto del acceso a la justicia? Al igual que la asistencia técnica o asistencia jurídica, el acceso a la justicia es una de las facetas del debido proceso en su dimensión actual e implica el derecho que tiene toda persona de acceder a la función jurisdiccional en una forma igualitaria y que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes e incluye no solamente el derecho de acceder a la jurisdicción, sino que implica también el derecho a un proceso justo y a que ese proceso que culmina en una sentencia tenga una oportuna y eficaz ejecución, o sea, que no se quede solamente en una sentencia declarativa, sino que además pueda ser ejecutada y en un tiempo que sea oportuno y útil para el litigante que se acerca a la justicia. Bien, ¿de dónde viene todo esto del acceso a la justicia? La época que nosotros vivimos es contemporánea al tránsito entre lo que es el Estado liberal de derecho hacia el Estado, o digamos, Estado social o régimen de bienestar, también le llaman así. Todo, bueno, producto de las profundas transformaciones que se han vivido desde mediados del siglo XX en adelante. Como habrán visto en derecho constitucional, el constitucionalismo atravesó diversas etapas. En un principio, cuando empezaron a salir las constituciones, hacían hincapié en los derechos cívicos y los derechos individuales. Todo derecho social, digamos, tiene un carácter más bien programático, o sea, son una suerte de catálogo de deseos más que de derechos operativos. La igualdad es caracterizada como algo formal, como una simple igualdad ante la ley, y es propio del siglo XIX y hasta mediados del XX más o menos. Si bien la primera constitución que incluyó derechos sociales fue la de Weimar de 1919, en general a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza ese cambio de paradigma. En cambio, en el Estado social, o también llamado Estado de Bienestar, hace hincapié en los derechos sociales, económicos y culturales, y de la mano con eso proclama una operatividad efectiva de los derechos. Y la igualdad ya deja de ser una cuestión formal para convertirse en una igualdad real de oportunidades y de trato. Acá ya estamos de mediados del siglo XX para adelante y ese Estado social es el que nosotros vivimos hoy en la actualidad, en el siglo XXI. Ahora bien, ¿qué ocurre? Todos esos derechos que están consagrados en la Constitución no son solamente garantías formales, sino que deben hacerse operativos y exigen una efectiva realización de tipo material. Ahora, la defensa de esos derechos tiene que tener a su vez una garantía que nos pueda ayudar en la justicia a hacerlos operativos. Y de ahí que sea necesario que ese acceso sea libre e irrestricto. Ahora, el Estado es un garante de este acceso a la justicia. Entonces, ha debido crear ciertos instrumentos o herramientas para que su actuación sea efectiva y poder remover esos obstáculos. Se dice que hay una suerte de igualdad por compensación, porque ahí lo que hace el Estado es compensar vulnerabilidades con algún tipo de ventaja, prerrogativa o un mecanismo que ayuda a las personas en desventaja a poder acceder a la jurisdicción. Ya habíamos adelantado un poco, pero el acceso a la justicia comprende algo más que el mero acceso. Incluye el acceso propiamente dicho, o sea, la posibilidad de llegar al sistema judicial, como así también el derecho a un proceso justo, que es permanecer hasta lograr un pronunciamiento judicial que sea también en un tiempo oportuno. Y la tercera fase es la de la ejecución de la sentencia.
para que no se desvirtúe la efectividad de lo resuelto por el juez. También debe ser una ejecución eficaz y en un tiempo oportuno que no desdibuje esa operatividad de derechos. Bien, ¿cuáles son las barreras más comunes que nos están dificultando el acceso a la justicia? Hay un montón, hemos enumerado acá algunas como para poder graficar el tema y que sea más fácil de entender. La más tradicional, común y característica es la barrera de tipo económica. Los procesos judiciales son algo caro, no es algo nada barato. Imagínense que tiene honorarios, costas, gastos periciales, impuestos como la tasa de justicia, etcétera, etcétera. Iniciar un proceso judicial no es nada barato y la dificultad económica es su principal barrera. Después hay otras barreras como las culturales, ¿no? Nosotros vivimos en un país que tiene, bueno, como idioma nacional el castellano, pero existen varias comunidades originarias que incluso pueden llegar a no hablar nuestro propio idioma, lo cual se transforma también en una barrera. Imagínense que si alguien ni siquiera comprende el castellano, le va a ser difícil ingresar al sistema de justicia. Falta de información, a veces las personas no tienen idea del alcance de sus derechos y es quizá una premisa que para ejercer los derechos hay que conocerlos. El formalismo excesivo también es una gran barrera entre la gente y el sistema de justicia. Existe miedo y desconfianza porque el Poder Judicial también tiene una imagen bastante desprestigiada en un contexto general, ¿no? Donde las instituciones no están transitando su mejor momento de legitimidad. Las demoras en los procesos también conspiran contra esa permanencia en el proceso. Y las causas geográficas, ¿no? Nosotros vivimos en una nación que tiene distancias muy grandes, a veces no lo percibimos porque vivimos en centros urbanos muy conglomerados, pero a veces en el interior del país y de la provincia el juzgado más cercano quizás está a más de 100 o 200 kilómetros del lugar donde vive la gente. Ahora bien, el Estado lo que procura, no solo porque su responsabilidad internacional, sino porque pretende fomentar el acceso igualitario de todas las personas a la jurisdicción, va, digamos, ideando e implementando diversas acciones, estrategias para ver si puede remover esos obstáculos que impiden el acceso a la justicia y se sirve de distintas herramientas. Ya les digo, la más tradicional, al ser el obstáculo económico, es proveer de patrocinio gratuito a las personas que no pueden costearse una asistencia letrada de su confianza, digamos, privada. Para ello tenemos la defensa pública, que está instrumentada a través del Ministerio Público de la Defensa. Los colegios de abogados brindan también un servicio de asistencia jurídica gratuita y algunas ONGs que también patrocinan. Existen otros órganos del Estado, como el Defensor del Pueblo, que en determinadas condiciones también patrocina gratuitamente a las personas. Y complementariamente está la herramienta del beneficio de litigar sin gastos, que vamos a hablar también en otro video. Después hay diversos programas, ¿no?, de asesoramiento a las personas. En ese sentido son conocidos los centros de acceso a la justicia del Ministerio Público de la Nación. Hay otro programa también del Ministerio Público que se llama Atajo, que también pretende ser una descentralización de las oficinas del Ministerio Público en los barrios. La designación de traductores e intérpretes también pretenden compensar alguna barrera cultural como la idiomática. Las barreras geográficas a través de la instauración de juzgados de paz. En los pueblos es muy, muy importante la presencia de juzgados de paz en toda la provincia de Buenos Aires. Y después toda suerte de tutelas procesales diferenciadas, ¿no? Con esto me refiero a ventajas procesales a grupos desaventajados, como los que hay para defensa al consumidor, con el beneficio de justicia gratuita, o el proceso sumarísimo, o que ante la duda se favorece al consumidor. La creación de fueros especiales como el fuero del trabajo, el fuero de familia, que son claramente protectorios.
Tenemos también algunas legitimaciones extraordinarias, como la del Defensor del Pueblo, de las ONGs, etcétera, etcétera. Medidas urgentes también, de tipo cautelar o autosatisfactivo. Todo esto para graficar que no solamente son instituciones como el beneficio o como el patrocinio gratuito, existe un abanico bastante amplio de herramientas como para intentar compensar esas desigualdades. Bueno, hasta aquí lo fundamental de el acceso a la justicia. Por favor, complementen con la lectura de los textos de Berizonce y el otro de acceso a la justicia y la igualdad de género. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.